Voy a recuperar mi show, menú shows, y voy a recuperar el show que grabamos antes de los dos últimos vídeos, que era el que teníamos hecho el patch de canales. Tenía la sesión de Ethernet funcionando, show recuperado, ¿no? Entonces voy a ir al menú 4, veo que tengo una mezcla en sesión, veo que tengo los universos de ARNet y el CITP Capture lo tengo en None. Aún así, hay una conexión preestablecida con los universos de ARNet. Está recibiendo universos y está mostrando lo que tenemos en la mesa, ¿no? ¿Para qué me sirve el CITP Capture? Pues el CITP Capture me sirve, es un protocolo que me va a ayudar a que las selecciones en la mesa se hagan en el programa en Capture, o lo que yo seleccione en Capture se seleccione también en la consola. Voy a ir de nuevo al menú Ethernet y le voy a decir que conecte por CITP con Capture. Voy a ampliar un momentito Capture para que veamos una cosa. Desde que tengo el CITP activo, aquí en los protocolos tengo los 4 universos que estaban saliendo antes de ARNet con los que estaba conectada, y los universos donde pone Piccolo 2 o Hydra 2 dependiendo del sistema, que son los universos de CITP, ¿no? Entonces directamente en automático se van a enganchar, pero puede ser necesario que tengamos que venir aquí y seleccionar el universo del CITP en lugar del ARNet, o CITP para algunos y ARNet para otros, un poco como lo queramos. Volvemos. Cierro el simulador, cierro este sistema, y entonces lo que tenemos ahora mismo es que yo cuando selecciono en Hydra se me selecciona el foco igualmente en Capture, o podría, abriendo este elemento de control, dar nivel desde el propio programa. Veis que el nivel está tanto en la consola como en el programa. Voy a volver a cerrar aquí. Los canales me están funcionando bien, pero si selecciono en lugar de canales convencionales móviles, voy a minimizar un poquito esto para que lo veamos. No me está seleccionando nada, y no me está seleccionando nada porque nos queda ajustar un numerito para que esto funcione bien. Sí que están por ARNet, pero no veo la selección de los puntitos, luego algo no está del todo bien. Pues os cuento qué es lo que necesitamos. Voy a abrirme la pestaña de fístulas y a maximizarla, y lo que ocurre para que el CITP funcione bien es que primero es que este número de canal tiene que coincidir con el número de canal normal. Luego hasta el 29 todo coincide perfectamente. Primero van siempre los canales y luego los móviles. Entonces mi primer móvil en el sistema en Capture debería ser el número 30, que no lo es, ¿no? Entonces puedo cambiar los números en Capture de forma sencilla. Voy a ver si los cojo todos. Minimizo la pestaña, voy a control y le digo secuencial canal desde el 30. Aceptar, asignar canales. Vale, entonces ahora cuando yo cojo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, sí que los tengo seleccionados arriba. ¿Qué ventaja tiene esto? Si con el botón izquierdo derecho del ratón hago un clic sobre un elemento, sobre la escena, o lo muevo o lo arrastro, estoy consiguiendo unas posiciones de forma súper sencilla, y aquí veis que el programa me está recogiendo estos valores y podría grabar la librería de posición de forma súper rápida. Por eso interesa el CITP, ¿no? Entonces vemos que estos están bien, vemos que estos también están bien seleccionados. ¿Lo veis que están seleccionados aquí? Es que esto es muy pequeñito para verlo, casi voy a ampliar este dibujo de aquí. Vale. Estos de aquí son los de la rueda central, que son todos estos, muy bien. Estos de aquí son los de las Vs laterales, a ver si los vemos ahí, bien seleccionados. Y estos forman parte de ellos. Vale.
Y estos tres son los tres cambios de color que teníamos en las ventanas, que evidentemente está la información de DMX que es correcta, porque los patch tienen que ser coincidentes, pero no veo la selección por ninguna parte. ¿Por qué? Vuelvo a la lista de fixtures, la hago grande y lo que veo aquí es que los Whisper son el canal 101, 102 y 103. Yo tendría que ponerlos exactamente en el 62. A ver, 62 y 62, 63 y 63, ellos lo tienen con 2, con el Whisper y el foco, nosotros lo tenemos definidos en 1, pero el número de canal es el mismo, ¿no? Y 64 y 64. Entonces ahora, cuando yo selecciono mis cambios de color, ahí están seleccionados, ¿no? Esto, bueno, es igual que nos pasaba en el otro sentido, podría darle la luz perfectamente desde aquí, ¿no? Apagar o encender desde el programa y en IRA lo recogería igual, ¿no? O sea que tenemos bastantes ventajas a la hora de manejar, ¿no? ¿Qué es lo que nos está ocurriendo con este cambio? A ver, que vuelva a levantar las fixtures con este cambio que he hecho, pues que está muy bien y es muy sencillo, pero tengo un problema. Mi programa Capture no tiene licencia y cada vez que arranque voy a tener que reorganizar los canales, ¿no? Entonces me da un poco de pereza. En lugar de cambiar las cosas en Capture, lo que voy a hacer es cambiar los números de canal para que me coincidan en la consola, ¿no? Os cuento un poco cómo hacerlo. Para empezar voy a abrir de nuevo el fichero de ejemplo. Voy a volver a ampliar los fixtures y recuperamos los números que tenía de origen, ¿no? Entonces yo paso del canal 29 al fixture 50. Puedo utilizar el truco de decirle a la consola que tiene 49 canales para que ya todos estos me queden colocados 50, 51, 52. Vale, voy al menú, voy a configuración de consola y le digo que tengo 49 canales y aplico. Entonces, simplemente con este sencillo truco, 1, 2, 3, todos estos ya me están funcionando y me están funcionando perfectamente bien en CITP. Vuelvo a las fixtures y veo que aquí los Whisper, en lugar de estar en el 82, están en el 101. Hay una serie de canales de diferencia, ¿no? Entonces tengo que ver a qué valor tengo que mover yo mis tres cambios de color para que coincidan con el 101, 102 y 103. Si el 81 es el 32, con un pequeño cálculo, el 101 pues va a ser exactamente 101 menos 49. Es decir, va a ser, o tiene que ser el fixture 52 y no el 33. ¿Cómo soluciono yo esto? Vale, sencillo. Vamos a ir al patch de fixtures y lo que quiero es que estos tres focos de aquí se vayan al 52, 53 y 54. Y lo voy a hacer por medio de este último botón que no hemos visto del patch, que se llama cloning. Dentro del cloning tenemos tres funciones. Dentro del cloning tenemos tres funciones que son reemplazar, insertar y mover. Yo voy a utilizar, que es lo primero que tenemos que seleccionar, la opción de mover, ¿no? Entonces voy a seleccionar mis tres Whisper, que son el 33, 34 y 35, y quiero moverlos al 52, 53 y 54. A aplicar. Salgo del patch, vuelvo a esta visualización más completa y ahora cuando cojo mis bueno, habéis visto, ahora borramos todo eso que es del curso anterior, cojo los tres cambios de color, pues ya los tengo perfectamente seleccionados, ¿no? Vamos a resetear, voy a deseleccionar todo porque tengo seleccionado ni se sabe el qué. Eso es, cojo los tres y los tengo perfectamente seleccionados.
ya me está funcionando muy bien. Se me han quedado en medio estos móviles y se me han quedado estos fixtures de los ejemplos de los vídeos anteriores, ¿no? No pasa nada, vengo y simplemente los borro. Delete, delete, delete y delete. Y ya tengo todo perfectamente organizado, y seleccione lo que seleccione y donde lo seleccione, da igual aquí que aquí, la comunicación es totalmente bidireccional. Y ya que estamos, lo primero que voy a hacer es salvar el patch como lo llevamos ahora en un show ya arreglado para el CITP, y siempre vamos a partir de este. Le vamos a llamar curso 2, y aprovechando que hemos entrado en la opción de clonar, os voy a explicar un poco cómo funcionan también la opción de reemplazar, replace, y la de insertar. Antes de nada, voy a hacerlo de verdad. Voy a seleccionar estos 6, aquí también en Capture, voy a ampliar esta pestaña, ítems seleccionados, y en lugar de ser el modo 1 de 35 canales, vamos a cambiarlos por uno de 25 canales, porque vamos a imaginar que no tenemos sitio y lo tenemos que hacer más pequeño, ¿no? Entonces, al minimizar aquí, lo que vemos seguramente ahora cuando cojamos estos 6 y subamos nivel o cualquier cosa, es que ni suben ni coinciden los canales ni nada. Estos seguirán funcionando perfectamente bien, ¿no? Entonces tengo que cambiar estos 6 por otro modelo de móvil. Vale, voy al fixture, voy a clonar, elijo reemplazar, porque los voy a reemplazar, perdón, antes voy a sacar el modelo nuevo, ¿no? Por ejemplo, la posición 22 que la tengo sin utilizar, voy a la caché, busco RBDLX porque estoy buscando el otro modo, y me traigo el modo 2 de 24 canales, que es por el que lo he tenido que cambiar, ¿no? Vuelvo a cloning, reemplazar, y son estos 6 primeros, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, los quiero reemplazar por el tipo 22, por el 22, por el 22, por el 22 y por el 22. Entonces ahora voy a aplicar, vamos a fijarnos que están pachados desde el canal, bueno, en el 35, en el 70, en el 105, aplico y vuelvo al patch. Nos estábamos fijando en el último dato, pero vamos, el patch se conserva exactamente igual y aquí no lo he tocado, ¿no? Entonces ahora simplemente al salir, son dos tipos diferentes, aquí tengo el 1 y aquí tengo el 2. Y ahora simplemente selecciono y están funcionando perfectamente. Si hubiera grabado grupos o QEs o cualquier elemento, conservaría los datos, no pierdo los datos, ¿no? No simplemente que cambie, sino que la gracia que tiene el clonar es que conserva todos los datos del show. Habrá que hacer ajustes porque evidentemente muchas veces ni siquiera es el mismo modelo, la misma marca, es lo que encontramos cuando vamos a montar o lo que se puede alquilar, y algunos ajustes hay que hacer, pero la mayor parte de los datos funciona bastante bien, ¿no? ¿Qué más cosas tiene ese apartado de cloning? Pues hemos visto move, hemos visto replace y tiene uno de insert, ¿no? ¿Qué ocurre con insert? Bueno, vamos a montar a un sitio y de repente, en lugar de disponer de 12 Robin LED, imaginaos que hay 14. Entonces, lo que puedo hacer es en el primero y en el último, o donde nos interese, porque realmente va a copiar todos los datos que estén grabados para ese elemento, decirle que nos inserte aquí, perdón, porque hay que decirle insertarlo primero, hay que seleccionar esto, que nos inserte uno y que en el último nos inserte otro. Entonces, cuando aplico, lo que ocurre es que tengo uno más de los Robin LED en modo 2 y uno más de los Robin LED en modo 1, ¿no? En el patch está claro, hay uno más aquí
y uno más aquí, que tendré que volver a direccionar o poner como sea, pero no me ha tocado ningún dato del show, la estructura está intacta. Y es más, si hubiéramos tenido queues o grupos donde está este elemento, va a aparecer este exactamente con los mismos datos, ¿no? Copiado el show, incluso en shapes y demás.